por lo que tengo amigos de todo tipo, cristianos, no cristianos, de todos, yo no quería imponérselo a mis amigos. O sea, nunca te iba a decir a ti como, pero es que tú sí crees en Dios, pero es que tú jamás. A menos Pero es que tú sí estás orando por eso. Pero tú sí no, jamás. De alguna manera fui más pasiva en eso y hasta hace poquito como que yo sentía en mi corazón algo súper fuerte de empezar a compartirlo más en redes sociales. Pero ha sido muy fuerte porque como es un tema tan delicado y que tiene tanta responsabilidad, porque las personas están muy heridas por Dios, por la iglesia, o sea, hay muchas personas que se han involucrado en el mundo espiritual religioso, que han herido a personas y que no quieren saber nada de Dios por seres humanos. Entonces siento que mi propósito, más que hablarle a las personas que ya creen, que qué bueno, si les digo algo que les sirva, qué bueno, pero es como esas personas que de pronto quieren conocer a Dios, pero un Dios diferente y no el que le han dicho toda su vida. Entonces sí siento que se convirtió en propósito ahora. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte, porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman, porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. Muchas veces creemos que una vida espiritual fuerte debería hacernos sentir preparados para todo. Como si creer, confiar, orar tuviera que blindarnos frente al dolor, al miedo o a la ansiedad. Pero a veces la vida nos enfrenta a procesos que no llegan para alejarnos de aquello en lo que creemos, sino para enseñarnos que sostenernos también puede significar abrirnos a nuevas herramientas. Hoy vamos a hablar de fe, ansiedad y de lo que pasa dentro de nosotros cuando necesitamos aprender a habitar ambas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Dentro de Ti. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de algo que me ha costado mucho durante mi vida aprender a hablarlo con más normalidad. Yo toda mi vida he sido cristiano, pero hasta apenas hace 2 años empecé a hablar con mucha normalidad de mis creencias sobre Dios y a compartir sobre este tema con muchas personas. Y hoy estamos con una de mis mejores amigas, Salomé Salazar. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy emocionado porque Salud y yo somos amigos hace más de 13 años. Ha sido una de mis mejores amigas durante todo este tiempo y también ha sido una de las personas que ha fortalecido mi relación con Dios. Me encanta. También tienen que saber que es una de las personas que habla más lindo sobre la vida espiritual y sobre la relación con Dios. O sea, si a ustedes se les dificulta el tema espiritual, si están buscando acercarse a Dios de alguna manera, ahora se lo metieron una cápsula muy linda en su Instagram. Síganla y vayan y escuchen las cosas que ella aprendió de la Biblia porque está siendo muy especial. A la orden. Salud, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí en este espacio y muy orgullosa de ti. Muchas gracias. El tema está fuerte. Ay, bendito. No sé si estoy preparada. Y yo quiero dar un intro porque cuando elegí este tema, Salo, lo elegí porque sé que tienes mucho para aportar acerca de él, pero yo quiero ser muy cuidadoso con lo que quiero transmitir y aunque yo siempre dejo toda la perspectiva de las personas, hoy sí quiero como de pronto inducir un poquitico más la intención que tiene el capítulo. Y es que hoy vamos a hablar de cómo para las personas que toda la vida han tenido una vida espiritual fuerte, construida, muchas veces han tenido que buscar las herramientas en otros lados. No porque Dios no sea suficiente, porque yo también estoy seguro hoy en día de que Dios todo lo puede, solo que cada día me convenzo más de que uno se tiene que encargar de hacer su parte. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquitico de ti, de tu vida espiritual y de los procesos que has vivido y que te han llevado a buscar otras herramientas. De una. Para empezar, quiero que nos cuentes quién es Salomé Salazar, qué hace, qué le gusta, cómo te describes. Salomé Salazar es una mujer que ama sobre todas las cosas, que hace todo desde el amor, que es una hija de Dios, que le encanta servir, que es altamente creativa, que le encanta potencializar ideas, ayudar a las personas a que crezcan, ayudar a sus negocios a que crezcan, inspirar a los demás. Y sí, siento que el pilar de mi vida es servir y amar. ¿A qué te dedicas, Salo? Yo soy Key Account Manager en una agencia creativa. Me encanta toda la parte del marketing, de la creatividad, de los negocios. También soy bailarina desde que tengo 3 años y creo contenido. Ok, súper. Bueno, Salo, quiero que me cuentes cómo empieza a desarrollarse en tu vida toda esta parte espiritual. ¿Naciste y tu familia ya conocía de Dios? ¿Juntos empezaron a buscar de Él o cómo fue?
Yo nací en un hogar cristiano, uno lo llama como de cuna cristiana. Entonces, yo nací en un hogar cristiano, desde pequeñita me enseñaban de la Biblia, tenía todos los libros de la historia de Noé, de la historia de Jesús, animada, iba a la iglesia todos los domingos, y digamos que crecí como con esas nociones y principios cristianos y valores, pero una vez tengo 14, 15 años, tomo la decisión como consciente de seguir a Jesús, de seguir a Dios, más allá de la religión, me bautizo y desde muy chiquita sirvo en el ministerio de niños, estoy en el de danzas, en la alabanza, cantando y tocando el piano, entonces como siempre muy involucrada como con esta parte religiosa. Y ya creciendo me doy cuenta que de pronto tengo un poquito de religiosidad en mi vida, porque pues eso fue lo que me enseñaron y era como, tienes que llegar a tal hora a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que... Entonces como que empiezo a destruir un poquito esos patrones de religiosidad y a buscar mi camino espiritual y de mi relación con Dios y siento que en eso estoy ahora. Ok. ¿Qué lugar te ha dado? No. ¿Qué lugar le has dado a Dios en toda tu vida? El primero. Siempre. ¿Cómo ha sido eso, Salo? Yo siento que es como una búsqueda y una intención muy consciente, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tener distracciones y cosas que nos jalan a tener el trabajo como prioridad, o a la familia como prioridad, o a mi pasión como prioridad. Y no es que eso esté mal, pero sí siento que cuando una de estas cosas que son efímeras se vuelven el centro de tu vida se puede desbalancear en cualquier momento. Entonces, si yo tengo a mi mamá como prioridad, ella ha sido uno de mis pilares claramente de mi vida y la amo con todo mi corazón, pero el día que mi mamá no esté, mi vida se va a derrumbar. En cambio, solamente hay una cosa que es constante y que permanece, que es Dios. Entonces, sí, es difícil a veces no como mirar cómo hago que esas cosas que ocupan tanto de mi tiempo, yo trabajo un montón de horas y pues que esto no sea mi prioridad, pero si uno es muy consciente y muy intencional, yo creo que puede permanecer en que Dios sea ese centro. Ok. Salo, para muchas personas hoy en día es muy fácil confundir ambos términos. Tú desde todo lo que has estudiado y desde cómo has vivido tu vida, ¿cómo le explicas o le hablas a las personas sobre la diferencia entre ser religioso y tener una vida espiritual? Yo creo que la religiosidad es que tú sigas unos patrones y unos estándares que te hacen ser de cierta religión. Si tú eres hindú, entonces tú tienes esto y esto y esto, comes ciertas cosas, hasta horas. Si tú eres cristiano, tienes otras. Si eres católico, haces otras. Te confiesas, tienes la hostia, bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Eso es ser religioso, que tú consigas construir y seguir este tipo de reglas. Como de hábitos también. Y de hábitos, claro. Y eso puede ser una gran parte de tu vida. Pero eso no garantiza que tú conozcas a Dios. Tú puedes conocer a la Biblia, ¿cierto? Y a Jesús. Pero que tú conozcas a Dios y tengas una relación personal, eso ya es un camino personal que nadie lo va a hacer por ti. Ningún líder espiritual, nadie. O sea, es algo tuyo. Entonces, tú puedes ser súper religioso sin conocer a Dios. O puedes conocer a Dios y tener una espiritualidad sin seguir una religión. Creo que ambas se pueden hacer. Ok. ¿Qué te ha dado esa relación? No, ¿qué te ha dado la relación para tu vida? Sino, ¿qué hizo que tuvieras o construyeras esa relación que tienes hoy con Dios? Pues yo siento que soy muy bendecida de haber crecido en un hogar cristiano porque desde muy pequeña siento que esto fue algo que me inculcaron muchísimo. Y pues yo nunca fui esa persona rebelde que quiso, me vas a volar, no ir a la iglesia, cero. O sea, como que yo siento que eso se alinea con la persona que yo soy, con mi esencia. Entonces para mí no fue difícil, pero siento que tener hábitos espirituales o disciplinas espirituales que llaman me ha ayudado a fortalecer esa relación espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Una disciplina espiritual. En las mañanas cuando me despierto, darle gracias a Dios por mi día, entregarle lo que voy a hacer, ir a la iglesia, no por el hecho de, ay, tengo que ir a la iglesia todos los domingos, sino porque quiero tener una comunidad de personas que creen lo mismo que yo, que hacen algo similar a lo que yo hago, que yo sé que si estoy malo o estoy triste voy a pedir un consejo y no me van a decir, ay, sí, ve y toma en el bar hasta las 5 de la mañana, no, sino que va a ser personas que están alineadas con lo que yo creo y eso me ayuda a fortalecer mi relación con Dios. Ok. ¿En algún momento has flaqueado o has querido como vivir diferente, Salo? Uy, sí, claro. Como dije, yo siento que eso es algo constante. Y pues como seres humanos siempre nosotros somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando uno alimenta más una de las tres, esa es la que te va a jalar. Entonces hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba súper enfocada en el baile. Yo quería bailar todos los días de mi vida. Yo llegaba a forma antes que todo el mundo, a entrenar, a estirar. O sea,
el baile me consumía y yo siento que en ese momento, por ejemplo, yo dejé de un lado la parte espiritual. Entonces, Así nos hicimos amigos. así nos hicimos Yendo amigos. temprano a que Salomé me enseñara a hacer giros porque los míos eran muy malos. Exacto. Entonces, en ese momento de mi vida, por ejemplo, yo me aparté como de Dios porque yo puse como prioridad y como centro el baile y todo lo que tenía que ver con el baile. Y en varios momentos de mi vida, con el trabajo, como que yo siento que me empieza a jalar cuando empiezo a alimentar más mi cuerpo o otras cosas que no son, por ejemplo, el alma y el espíritu, y ahí es donde tengo que volver a, no, venga, este no es mi centro, me empiezo a sentir mal, tengo que volver a buscar ese balance. Ok. Antes de vivir este proceso, cuando atravesabas momentos difíciles, ¿cómo lo sostenías? Es que yo no siento que, y esto puede sonar muy raro para muchas personas, pero yo siento que creciendo viví mucho en una burbuja, como que las cosas no me permeaban igual, porque como yo tenía mi fe tan intacta en Dios, pasaban muchas cosas en la vida, ¿cierto? Como a todo el mundo, pero eso como que no me derrumbaba. De pronto sí estaba triste un día, una semana, pero como que no pasaba. Hasta que llega la situación que ya sabemos y ya esto sí es una prueba grande para mí. Imagínense que yo también nací en una cuna cristiana. Cuando yo nací, mis papás ya iban a la iglesia a la que actualmente vamos. Pero cuando yo decidí estudiar psicología, en mi papá hubo muchos miedos, porque él sentía que me iba a ir de pronto por un lado muy filosófico y a cuestionarme teorías del universo y del mundo muy diferentes a las que con las que había crecido. Y mi papá Salo siempre me dijo, cuando te gradúes tienes que buscar la forma de juntar la psicología con la teoterapia. La teoterapia es el estudio de Dios, ¿cierto? Básicamente. Y yo le decía a mi papá, yo no puedo hacer eso. O sea, si una persona llega a contarme sus problemas y sus necesidades, yo no le voy a decir, ora. Pues yo no sé esa persona qué principios y qué ideales tiene como para yo ser tan atravesado y decirle, ay, ora, que así es como se solucionan las cosas. Entrégale todo a Dios y ya, no Entrégale pasa todo a nada. Dios. Exacto. Entonces siento que más o menos desde el 2019, hace 6 años, cuando yo me gradué, mi relación con Dios sí se transformó un poco en el sentido de que, claro, yo ya conocía muchas herramientas y yo ya sabía que la gestión emocional le correspondía a uno y que adquirir ciertas estrategias pues era un tema como que uno tenía que aprender, Salo. Pero en todo ese camino yo te seguía viendo como mi mejor amiga, atravesando tantas cosas los dos. Y si hay algo que yo he valorado siempre de nuestra amistad es que cuando he hablado de un proyecto, de una situación, de algo difícil o de algo bueno, tu respuesta siempre ha sido, orémosle a Dios por eso. Si es un proyecto, pidámosle a Dios para que se dé. Si es un momento difícil, pidámosle a Dios para que te dé la calma y te ayude a transitar esto. En ese momento, y no sé ahorita, no me quiero adelantar, orar era suficiente para ti, Salo. Te calmaba todo. Yo creo que sí, pero también creo que me refugiaban cositas. Como que mi refugio completo no era Dios en la mayoría de las cosas, sino que entonces me refugiaban mis amigos. Yo siempre he sido Ok. súper amiguera, amo la gente, amo estar con la gente, con los niños. Entonces como que me refugiaba un poquito en los amigos. O mi relación con mi mamá siempre ha sido hermosa, entonces me refugiaba un poquito en mi mamá. Entonces sí, siento que la oración siempre estuvo y sí creo que eso fue lo que me mantuvo, pero a la vez tenía otras cositas que eran como refugio. Ok, muy bien. ¿Qué empezó a pasar en tu vida que te llevó a experimentar sensaciones que eran nuevas para ti? Bueno, hace ya no sé cuánto tiempo, mi mamá sabe mejor las fechas, 14 años más o menos, mi papá se enferma, él siempre había sido el pilar de mi casa, súper trabajador, un hombre inteligente, genio, montaba empresas, ingeniero de sistemas, desarrollador web, o sea, mi papá era una cosa absurda, Adicto a la tecnología. adicto a la tecnología, cambiaba cámaras, carros, o sea, era absurdo y trabajaba de lunes a domingo y no descansaba muy bien, no comía muy bien y le hacen una cirugía, le iban a quitar la vesícula y le dejaron la anestesia 0.001, algo así, yo no sé muy bien de términos médicos, la anestesia lo que era. Y eso genera un caos en su cuerpo y empezamos un proceso como familia muy fuerte donde yo perdí a mi papá. O sea, él estaba en la tierra, en este plano con nosotros, pero él no era él. Entonces, yo me acuerdo que hubo como 3 meses o 4 que él estaba encerrado en su cuarto y nosotros no lo podíamos ver. Entonces, yo veía una puerta. A él lo tuvieron que internar en diferentes ocasiones. O sea, no dejamos de tener un papá. Y yo, como la hermana mayor, tomo como ese papel de autoridad en mi casa junto con mi mamá, apoyándola a tomar decisiones, a hacer un montón de cosas. Entonces, yo siento que en ese momento yo me puse la camiseta de tengo que Superhéroe. llevarme, sí, de superhéroe y llevarme esta casa por delante junto con mamá
y no me doy cuenta de nada de lo que está pasando con mi papá. O sea, como que si yo lo hubiera dicho, lo voy a poner en un baúlcito y todavía no lo voy a mirar y no lo proceso y no lo entiendo y sigo con mi vida. Entonces yo seguía con mi vida normal, seguía bailando en la universidad, como si nada, mientras estábamos viviendo esta, que si les contara todas las cosas, pero todas las cosas que vivimos con mi papá. Entonces ahí como que comienza ese periodo de prueba difícil sin papá. Después yo me voy a vivir a Bogotá a hacer las prácticas de la universidad y a mi abuela, que ya había sido mi segunda mamá, como mis papás siempre trabajaron tanto, como que mi abuela fue muy presente en mi vida, le descubren cáncer. Entonces yo, la situación de mi papá viviendo en otra ciudad, le descubren cáncer a mi abuela. Entonces mi abuela fallece y después yo tenía una relación de 7 años, me fui a vivir a Estados Unidos y él me termina yo estando en Estados Unidos. O sea, me quedé sin amigos, sin familia, pues obviamente en la distancia, sin nada y con la tusa más horrible que he vivido en toda mi vida. O sea, yo me sentía sola. Y siento que esa ruptura, obviamente me dio súper duro, pero desencadenó como esas tusitas o esos mini duelos que no había vivido de la muerte de mi abuela y de el duelo de no tener un papá Presente. en mi vida. Eso fue como lo que desató todo. Para ese momento, Salo, ¿cómo llamabas lo que sentías? ¿O cómo buscabas describirlo? Ay, yo no sé, yo me sentía tan perdida porque como era algo tan nuevo para mí, yo no, a mí me dio gastritis crónica, se me cayó el pelo, no dormía, yo lloraba y Somatizaste lloraba. todo aparte. Sí, o sea, era tan extraño, yo no sabía lo que me pasaba, yo le decía, mamá, quiero llorar, y lloraba y lloraba, y ella me decía, ¿por qué? Y yo no sé, o sea, lloraba impresionante, yo traté de nunca faltar de ir a la iglesia porque sentía que eso era como mi momento de paz y hubo un domingo que era tan grave lo que yo estaba sintiendo que no fui capaz de pararme en la cama, o sea, no era capaz de levantarme como de esos duelos tan revolcados que tenía, fue impresionante. Salo, para ese momento, yo la verdad no tengo tantos recuerdos, quisiera tenerlos. Porque también, pues, durante esa relación tú y yo no estuvimos tan cercanos. Pero, ¿cómo era para ti que te hablaran de temas, por ejemplo, como es ansiedad, es un ataque de pánico, busca ayuda? ¿Cómo lo recibías? Yo no sé, es que como que me lo decían en ese momento y yo sí, ay, sí, terrible, tengo una ansiedad y yo no tenía ni idea, ni tampoco lo trabajaba, como que no sabía qué hacer. Estaba en ese punto donde que si a ti no te levantan de la cama, tú no te levantas. Ujú. Fue horrible, hasta que ese domingo que recuerdo que no me quise levantar de la cama, o bueno, no fui capaz, llegó mi líder. Eso es algo que también ha sido muy hermoso de mi vida, que siempre he tenido como líderes espirituales, que cuando he tenido procesos me han ayudado, orientado, X. Llegó mi líder, que había sido mi líder desde que yo era preadolescente, o sea, me conocía súper bien. Y me dijo, Salo, hasta aquí, no más. O sea, te vas a levantar de esa cama, nos pusimos a orar junticas y desde ahí yo dije, tengo que buscar ayuda. ¿Qué le pedías a Dios en ese momento? Pues ya que tú no sabías cómo nombrar esa situación, no era como, Dios, quítame la ansiedad. ¿Qué le pedías? No, es que yo ni me acuerdo, o sea, como que fue tan, yo siento que era como vómito emocional, yo tenía de todo, entonces lo que se me venía a la cabeza, yo siempre he tenido, yo creo que tener una relación con Dios es ser quien tú eres y ser muy transparente, entonces yo, si sentía ese día que me quería morir, yo le decía, ay Señor, ya, llévame, ya, ya quiero estar en el cielo, no quiero vivir más esto aquí, o si ese día sentía como mucho enojo por la persona que me dejó, por la manera en cómo se terminaron las cosas, yo o sea, le decía todo literal, así como lo sentía. Esa persona me hizo esto, esto y esto, y no me parece justo, y no, o sea, como que siento que eso me ayudaba también como terapia, yo a sacar todo eso que tenía por dentro, pero a la vez como tratando de encontrar qué era lo que me hacía sentir así, o qué lo había detonado, porque en ese momento yo pensé que era la tusa, yo dije, esta tusa me va a matar, o sea, eso pensé yo, hasta que ya después que comienzo mi proceso me doy cuenta que no solamente fue esa situación, sino lo que desencadenó de no haber tenido un papá, de tener daddy issues, de mi abuelita, bueno, todas esas otras cosas. Ok. Me acuerdo, Salo, que la primera vez que me contaste que ibas a buscar ayuda psicológica, elegiste una psicóloga cristiana. Sí. ¿Crees que incluso por ese lado buscabas como seguir diciendo, pero es relacionado con Dios? Más que eso es porque, y yo respeto mucho lo que la gente crea, o sea, esto no va a manera de juicio, pero si a mí me llegaba alguien y me decía, pídele al cosmos que te, o sea, me Ya. hubiera salido de la consulta. No, de verdad, yo no le creo, pues, pídele al cosmos quién es el cosmos, cómo me va a responder, yo no creo en ese tipo de cosas, yo creo pídele a Dios. Entonces, si una psicóloga llegaba y me empezaba a decir cosas así como, si tu energía no se alinea con la energía de los astros, como que no me iba a funcionar porque no lo Es iba Mercurio retrógrado, Salo, eso es lo que te sí, tiene así. eso yo no lo iba a creer. Entonces dije, bueno, voy a comenzar terapia. Me parece, aparte tú ya me habías hablado mucho de lo que era terapia, de la psicología. Yo de pronto no conocía mucho. Yo siento que es una falla que tenemos muchos que creemos y que crecimos en la religión y es que no nos enseñan bien
que hay ciencia y Dios es un Dios perfecto y a todo el mundo lo creó con sabiduría, con conocimientos y Él creó la ciencia, o sea, Él creó a los psicólogos, a los médicos que operan y yo ignorar eso es como, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Ujú. Pero es algo que uno crece sin pensar que es necesario porque Dios te cubre todo, ¿cierto? Entonces, sí, busqué la primera psicóloga que fuera cristiana y la primera terapia que yo tuve con ella me dijo como, sí, estos son mis principios, pero yo no te voy a hablar de principios. Entonces fue algo que también que me gustó porque yo no quería otra líder espiritual que me dijera, sí, en la Biblia dice que no os afanéis por nada, porque, o sea, no, yo ya sabía los versículos, ya tenía esa guía espiritual, quería también una herramienta diferente de lo que es la mente, que es algo que de pronto yo no había entrenado, capacitado, a pesar de que me encantaba leer los lenguajes del amor, los libros, todos yo me los sabía, pero sí me faltaba desarrollar esa aptitud, esas herramientas. ¿Cómo es ese primer acercamiento y decir lo que estoy sintiendo es ansiedad? Es muy fuerte porque yo nunca me consideré una persona ansiosa. Ujú. Y en terapia me dijeron, tú eres una persona supremamente ansiosa. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, para mi ansiedad y también por el diagnóstico de mi papá, era la persona que movía esta pierna así todo el tiempo, que era como que, ay no, o sea, yo decía, no, ansiosa, yo no soy ansiosa, yo soy súper tranquila, a mí me cuentan las malas noticias y yo soy bueno, algo va a pasar. Y no, resulta que mi papá tiene, por el lado de su familia, un caso de ansiedad supremamente fuerte y pues eso se le desarrolla junto con su condición que tiene, que luego dicen es ansiedad generalizada. Entonces tengo esa, como esa maletica de herencia por parte de mi papá que yo no conocía. Entonces empezar a destapar lo que digo, esos baúlcitos que yo iba guardando o que de pronto nunca los trabajé y todo fue como así, Sorpresa. sorpresa. Y luego una de las personas con las que tuve terapia, porque tuve tres, esta persona me dijo como, tú tienes que ser muy consciente y aceptar el diagnóstico de tu papá. O sea, es como una personita que está en un accidente y pierde la pierna. Ya le toca aprender a vivir sin poder caminar con sus dos piernas, a vivir sin una pierna. Y para mi papá todavía era como, no, él se va a sanar y lo que sea. Él me decía, y si tu papá nunca se sana, tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, para mí era golpe tras golpe tras golpe y obviamente eso... no trastornó, transformó mi relación con Dios, porque en ese momento era, pero ¿por qué? Si nosotros hemos sido tan Mucho buenos, reclamo. claro, si hemos sido tan buenos, Si si toda la vida sí hemos sido hemos sido cristianos, cristianos. servimos, vamos, yo me iba a las calles a la Libertad a dar comida todos los miércoles, o sea, como que yo decía, ¿por qué nos está pasando esto a mi familia y a nosotros que somos tan buenos? Porque nadie es bueno, pero pues como que tratamos de hacer las cosas bien. Entonces sí fue mucho como esa confrontación de Dios y yo siento que Dios utilizó eso para quitar también muchos velitos que yo tenía y conocer el Dios de verdad y no el Dios que me habían contado, que yo había leído en la Biblia. Ok. En la medida en la que aprendes a adquirir estas nuevas herramientas, porque claro, no solo te dicen en una terapia, esto lo que sientes es ansiedad, sino esto es lo que vas a hacer para aprender a gestionarla, para aprender a convivir con ella. ¿Cómo convivías con ambas cosas? Con esas herramientas espirituales que habías tenido siempre y ahora estas herramientas emocionales o psicológicas que estabas adquiriendo. Yo siento que no fue tan difícil como pensé en el hacer, sino también, por ejemplo, con mi mamá. Yo decirle, necesito psicólogo. Ella, ¿cómo así, hijita? ¿Qué te pasó? Vamos a la iglesia. Como que para ella era como, ¿por qué necesitas psicólogo? Como empezar a quebrar tabús también en la gente que me rodeaba, que de pronto no había ido a terapia antes también, por lo mismo, porque teníamos estos principios. Entonces, para mí no fue tan difícil porque yo siento que muchas cosas de la psicología están ancladas a principios de la Biblia, Ok. como por ejemplo el escribir o el meditar, eso está en la Biblia. Y muchas cosas, de hecho, lo que tú mencionabas de la cápsula, como que yo me he dado cuenta que puedo relacionar, o sea, no está un lado para una persona mirando para un lado y el otro para el otro, no, sino que se pueden correlacionar. Entonces, fue más como un aprendizaje de cómo puedo vincular lo que ya sé y que me ha funcionado toda la vida con estas nuevas herramientas que estoy aprendiendo de la psicología y de la terapia. Ya sabiendo qué era lo que experimentaba Salo, ¿cómo, cómo se transformó de pronto tu oración o lo que le pedías a Dios? Porque ya sabías que estabas pasando por un duelo, ya sabías que estabas sintiendo ansiedad y que tal vez no se quitaba simplemente por pedirlo. Yo siento que una de las oraciones que dejé de hacer fue ayúdame a entenderlo, porque era como, no entiendo por qué me pasa esto. O sea, si yo ya tenía mi vida concebida con esta persona, era el amor de mi vida, me quería casar con él, ya teníamos, ¿por qué me pasó esto? O sea, como mis oraciones eran mucho lo que tú decías, como reclamando, y eso se transformó a ser, no lo entiendo para nada, pero lo acepto. Y creo que todo lo que pasa en mi vida es porque viene algo mejor y porque es para un aprendizaje. Entonces era más como, ¿qué tengo que aprender de esto?
qué Ok. tengo que fortalecer en mí, o de pronto era la razón para poder sacar todas esas cositas que no había sanado y procesado en mi vida y que mi oración siempre ha sido como quiero ser mejor persona, quiero ser mejor esto y de pronto eso era lo que necesitaba para poder empezar a trabajar en mí. Salo, cuando todo este proceso empieza, tú todavía estabas en Estados Unidos. Ahorita nos contabas un poco de que listo, la oración era tu refugio y adicional a eso, todo el tema social, ¿cierto? Fuera desde los voluntariados, desde el servir con la parte espiritual o simplemente la vida social que tenías. Mientras vivías el proceso, ¿qué te sostenía? Ay, no, era muy difícil. Yo me acuerdo que yo estaba con los bebés con los que yo vivía y yo los cargaba y yo lloraba y lloraba y lloraba. En ese momento lo único que, aparte yo vivía en una ciudad de muchas personas retiradas y pensionadas, o sea, muy adultas y no tenía amigos. Entonces lo único que hacía era ir al gimnasio, llorar mucho y siento que me refugié mucho de pronto en las series, en las películas, como tratando de ignorar un poquito lo que estaba viviendo y en viajar. Entonces a mí me decían, vamos a viajar a tal parte y yo me iba. Conocí un grupo de amigos que viajaban mucho, entonces vamos a ir a los parques de Disney y yo allá estaba. O sea, lo que fuera a viajar y como distraerme, de pronto huir a la realidad que tenía hasta que regreso a Colombia y fue como otra cachetada, como que tienes que vivir esto, o sea, no podía oírle más. Entonces llegué aquí y ahí fue donde fue el peor momento de mi vida porque empecé a vivir esas tusas que de pronto había empezado a vivir un poquito, pero no las había vivido del todo. Entonces en Estados Unidos mi refugio fue todo lo que me alejara de esa situación. Inclusive me aparté también de Dios porque fue difícil. Yo decir como no sé qué hacer, eh, pero ahora como que mirando en retrospectiva también me doy cuenta que de muchas cosas que hizo Dios para estar presente, pero como yo estaba tan nebulada de esta situación emocional que tenía, no lo pude ver y como que ahora fue como tan lindo Dios que a pesar de que todo eso pasó, como que Él estaba ahí. Por ejemplo, Salo, Como por ejemplo, yo vivía en Naples y yo quería ir a la playa. Entonces, yo no tenía amigos y no tenía nada y yo fui a la playa una vez y yo le dije a Dios como, ay, yo quiero ver un atardecer bonito hoy porque toda esa semana había llovido cuando empieza el atardecer y nada, y nada, y yo me empiezo a desesperar, yo soy una persona ansiosa, ya sabemos, entonces yo, bueno, no pasó, bueno, gracias Dios, pues ya no fue el atardecer. Cuando de un momento a otro, el cielo, o sea, azul, rosado, morado, de todos los colores, era una cosa espectacular, y yo siento que solo fue como un regalito de Dios, como yo sé que estás pasando por todo esto y que te puedes sentir lejos de mí, pero yo estoy aquí. ujú, Entonces, yo siento que si uno pide, Dios es muy intencional en responder. justo a ese punto me quería acercar, Salo. A nosotros en la vida cristiana nos han enseñado mucho a orar, que creo que hemos hablado todo el tiempo de esto, pero no hemos aclarado que muchas veces no todo el tiempo, orar es muy diferente a rezar, porque entiendo que los rezos son muchas Repetitivo. repeticiones que hacemos y orar es esa comunicación directa que tenemos con Dios y el conversar con Él. Claro, pedimos muchas cosas y en ese poder hablar y manifestarle todo eso que deseamos, siempre estamos esperando una respuesta. ¿Cómo es no recibirla o no verla en ese primer momento? Es muy fuerte. Yo me acuerdo que yo estaba escribiendo y yo le decía eso a Dios, como yo no creo en un Dios silente. Yo sé que tú eres un Dios que responde porque siento que en esa temporada fue la temporada donde menos escuché a Dios en mi vida. O sea, como que leía la Biblia y nada me hablaba. Veía personas hablando de cosas de Dios y como que nada me llegaba a lo que yo necesitaba. Y fue también entender que los silencios de Dios también lo preparan a uno. Entonces, muchas veces como seres humanos queremos esa respuesta rápida. Señor, si es Él, yo decía esto mucho. Si Él es la persona con la que yo me voy a casar, que el día de mañana tengo una camiseta roja y llegue a las 5 de la tarde. O sea, literal, de ponerle señales a Dios y eso. Y luego como que entendí que va a llegar cuando tiene que llegar, como también aprender a soltar. Para mí ha sido muy duro porque yo he sido una persona muy perfeccionista, tipo A, que organiza, que si es a las 5 es a las 5. Entonces, soltar ha sido como el ejercicio más difícil que he tenido que hacer en mi vida. En ese momento tengo que aprender a soltar y a, si creo tanto en Dios, eso también fue como una prueba de fe, como si, qué es lo que tanto crees, porque es muy fácil Ujú. creer cuando todo está lindo, ¿cierto? Y tienes tus amigos y tu pareja y tu vida armada, pero cuando no. Salo, en algún momento con estas nuevas herramientas y estas nuevas maneras de sostenerte, de gestionar, de atravesar las situaciones, sentiste que estabas yendo como en contra de él. Yo creo que no sentí eso.
de pronto cuando hablaba con las personas y les preguntaba, ve, ¿para ti qué significa esto o esto otro? Que iba aprendiendo como en terapia y me decían sus teorías y lo que creían que eran como tan ajenas, yo decía, "Ay, ¿será que eso es así?". O sea, como que eso también me hizo a mí estudiar un poquito más y decir, bueno, lo que creí toda mi vida, si es verdad o no, Ujú. o será que hay otras cosas que de pronto no. Entonces fue como esa búsqueda de también de contrastar lo que yo sabía o había aprendido toda mi vida, a ver si eso sí era real y lo que yo quería seguir creyendo. Fue como un antes y un después. Me pasaba mucho, Salo, cuando empecé a ejercer mi carrera. Si hay algo que yo defiendo hoy en día desde el bienestar y desde el trabajo que hago es no aguantar. Uno a la vida no vino a aguantar nada. Y me acuerdo mucho una vez que estaba en la iglesia y el tema era sobre el divorcio. Y sobre cómo muchas veces había que esforzarse. Yo me paré y me fui. Me Sí, yo me paré y me acuerdo. fui y empecé a debatir muchas cosas con las que había crecido desde el cristianismo y ahora lo que pensaba y estructuraba como psicólogo. Y era como, no tienes que aguantar nada, te quieres divorciarte, quieres irte de esa relación, En vez de vete. ya. Hoy en día he tenido la posibilidad de separar, obviamente, como tú decías en un principio, todo eso que responde a la religiosidad y lo Ujú. que de pronto puede estar relacionado con la vida espiritual y con tener una relación sana y estable con Dios. Tú empiezas a vivir todos estos procesos, Salo, y en algún momento dudaste de los principios o de las crianzas, sí, de las creencias o de los limitantes que pudieron haber puesto en ti. Sí, dudé de muchos. Y al día de hoy creo que muchos de esos ya no los creo, porque siento que la religión te impone muchas cosas. Eh, Dame como uno que hayas como deconstruido. por ejemplo, mi mamá y mi abuela siempre han sido las personas, ese tipo de personas que ponen a todo el mundo por encima de ellas. Entonces, mi mamá tenía una reunión, una cita médica, algo importante, pero alguien le decía, mi hijo lo tengo que ir a recoger, y mamá dejaba todo por ir a salvar a esa persona. Así era mi abuela y así era yo. Entonces, yo era primero los demás y luego yo. Y yo creí que así era la vida cristiana, ¿cierto? Como primero el otro, pon la otra mejilla y no sé cómo. Y claro, hay muchos versículos que sí hablan de eso, pero en la Biblia también habla de que es importante que tú te cuides, que tú cuides tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, de que tú te entrenes. Entonces es como, sí, lo que nos dice el mundo todo el tiempo, la sociedad de ahora es primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú. Y bueno, sí es importante que tú te tengas a ti como una prioridad, pero eso no quiere decir que tú seas el primero, ni tampoco que Ujú. el otro sea el primero siempre. Entonces eso fue algo que tuve que construir porque yo me sentía súper egoísta. Si yo me ponía a mí encima de los demás, era como, soy el peor ser humano del mundo. Mírame la sonrisa que tengo, Salo, porque no sé hace cuánto. Yo en la vida católica no sé nada, ¿sí? Crecí siendo cristiano y toda la vida he sido cristiano. Y hace poco en un podcast escuché algo que hizo dijo una persona porque estaban hablando de aprender a priorizarse y de cómo a nuestra sociedad nunca le enseñaron a ponerse en primer lugar. ¿Tú te sabes los mandamientos? Sí, Ustedes se saben los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? amar a Dios y luego amar a su prójimo como a sí mismo. Ah, bueno, ese es el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, literal, incluso en los mandamientos está establecido. Para que tú puedas amar a una persona, te tienes que amar a ti. Para que tú puedas estar para esa persona, tienes que saber estar para ti. Ahí no dice, ama a tu prójimo y después Así no te empieza a ames. amarte a ti. Ama a tu prójimo que después llegará el amor para... No es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la tarea que la gente nunca hizo. La gente lleva 100, 150, 200, 300 años yendo a la iglesia católica y no saben amarse. Empiezas a priorizarte, a deconstruir tantas creencias, tantas limitantes. Existía culpa. Mucha. ¿Hacia qué? Había mucha culpa hacia mí, como uno, porque permití vivir tanto tiempo sin límites, como sin hablar las cosas, porque para mí la confrontación ha sido súper difícil porque yo siempre pensaba en cómo iba a hacer sentir al otro. Entonces yo no decía, mira, eso que me dijiste me hirió. No, yo no lo decía porque, no, ¿cómo le voy a decir eso a la otra persona? Salomé odiaba la expresión tenemos que hablar. Ay, no, 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 no. Y yo era La medio, ansiedad. medio dramático a mis 16. Ya no. Cada 2 días tenemos que hablar y tenemos que conversar de algo diferente. Porque yo sí quería conversarlo todo siempre. Salomé no, para Salomé todo era como, ¿pero qué pasó? Sí. Entonces sentía mucha culpa. Uno, por eso, como porque toda la vida tuve que vivir así. No, tuve que vivir así, no. No tenía las herramientas para vivir así y porque apenas hasta ahorita las estoy descubriendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, igual la culpa de ese ser religioso que todavía estaba en mí, de, pero los otros primero, pero tienes que servir, pero si te insultan no digas nada. O en todo ese proceso, una persona que me hizo demasiado daño, que yo conocía de antes, ¿cierto? Y no éramos amigas, pero me hizo demasiado daño y yo era callada, callada, callada. Y todos mis amigos me decían, tú tienes que decir algo. O sea,
está diciendo en redes sociales cosas de ti, está hablando con todo el mundo de ti. Yo me encontré Yo con la un quería amigo, funar. yo me encontré con un amigo que no veía hace años y me dijo, yo vi lo que esa persona dijo de ti y yo como, y yo callada, tanto que todos mis amigos y mi hermana, que sí ha sido un poquito más de carácter que yo, salió a defenderme por redes sociales y horrible, y yo como que esa culpa también, como de cómo hago para así poner mis límites y hablar, pero tampoco salirme de mi esencia de amor, o sea, yo no quiero tampoco herir a las demás personas, a pesar de que estaba muy herida en ese momento, entonces sí, como que esas batallas era todo el tiempo de qué hago, qué no hago, qué digo. Ok. Tus principios, Alo, vienen de tu familia. En ese nuevo descubrir, porque apenas estoy conociendo estas herramientas porque no las tenías, hubo reproches hacia tu mamá. No, porque mi mamá es hermosa, porque apenas hasta ahorita está trabajándolas. Ella hasta hace, no sé, el año pasado empezó un curso de límites. Ella me decía, hija, yo no sabía que esto era así, y yo no sabía que esto era de esta otra manera. Entonces, esa frase que dice como es su primera vez en la tierra también, como que siento que eso me lo he tenido que grabar mucho con mis papás y también en perdonar a mi papá de muchas cosas que él hizo en mi crianza que fueron que me hicieron la persona que soy ahora, pero también fueron muy fuertes, como todo el tiempo de perdonar y decir como ellos no tenían otras herramientas, no tenían cómo enseñármelo, pues tampoco lo hacían, ni nunca lo practicaron. Entonces, mucho de perdón, más que de juicio. Salo, hay algo que yo admiro mucho en ti, que a mí me ha costado un poco, y es hablar con tanta libertad de Dios y de tu vida espiritual. ¿Ha sido un propósito, ha sido una misión, ha sido algo con lo que creciste o cómo es? Yo siento que desde que estaba muy pequeña, varias personas, líderes, personas mayores que yo me dijeron, tú tienes el don de la enseñanza. Como que siempre me lo decían. Y yo, ay, entonces claro, yo le enseñaba a los niños o, no sé, salíamos con mis amigos. Y nosotros tenemos una amiga que ella cree en Dios y todo, pero ella nunca ha sido criada en ese vínculo o en ese ambiente religioso. Y cuando yo decía, para mí era lo más normal de la vida, decir como, ay, Dios XX, y ella me decía, ay, ¿cómo así? Yo no sabía que eso era así. No, como tú hablas las cosas, yo las entiendo. Entonces, como que siento que ha sido un don. Y ese don por mucho tiempo, por lo que tengo amigos de todo tipo, cristianos, no cristianos, de todos, yo no quería imponérselo a mis amigos. O sea, nunca te iba a decir a ti como, pero es que tú sí crees en Dios, pero es que tú jamás, a menos Pero que es que tú sí estás orando por eso. pero tú sí no, jamás, a menos que vinieran y me lo preguntaran. Entonces también siento que de alguna manera fui más pasiva en eso y hasta hace poquito como que yo sentía en mi corazón algo súper fuerte de empezar a compartirlo más en redes sociales y por eso fue que comencé. Pero ha sido muy fuerte porque como es un tema tan delicado y que tiene tanta responsabilidad porque las personas están muy heridas por Dios, por la iglesia, o sea, hay muchas personas que se han involucrado en el mundo espiritual religioso, que han herido a personas y que no quieren saber nada de Dios por seres humanos. Entonces, siento que mi propósito, más que hablarle a las personas que ya creen, que qué bueno, si les digo algo que les sirva, qué bueno, pero es como esas personas que de pronto quieren conocer a Dios, pero un Dios diferente y no el que le han dicho toda su vida. Entonces, sí siento que se convirtió en propósito ahora. Miras a lo que la iniciativa con este capítulo, porque no creas, o sea, dentro del trabajo que estoy haciendo, también me tuve que preguntar, quiero tener un capítulo sobre espiritualidad, quiero tener un capítulo sobre Dios. Vuelvo y lo repito, toda mi vida he sido cristiano, pero desde que empecé a ejercer Salo, como que aun siendo cristiano, yo sentía la necesidad de separar por completo las cosas. Y en las conferencias y en estos formatos tan abiertos que hemos ido construyendo, yo tenía dos reglas, no política, Y no no religión. religión. Tan así que aun siendo cristiano, en todas las conferencias yo decía, en vez de con mucho orgullo decir, yo pienso que Dios tal cosa, yo decía, Dios, la vida, la energía, en lo que ustedes Yo me crean, acuerdo, como sí. para que nadie se sintiera incómodo. El año pasado, en enero, tuvimos una conferencia con dos invitados, dos Sebastianes y una chica que se llama Mariana Mota. Marimota, I love you, espero tenerte aquí sentada pronto. Todas las preguntas que yo hice en la conferencia eran para los tres, y los chicos respondían, y todas las respuestas de Mariana eran relacionadas con Dios. Es porque Dios me da la intención para tal cosa. Volví a hacer una pregunta, ¿qué hacen cuando tienen ansiedad? Dios es la respuesta. Yo hice 10 preguntas, en 10 preguntas relacionó a Dios. Y yo estaba demasiado incómodo, demasiado, me acuerdo que fue una conferencia muy grande para 180 personas y yo era como, la gente no va a volver. La gente no va a volver porque yo Es que es un nunca tema hablo delicado. ni de religión ni de política. Son dos temas bloqueados en el temas de bienestar. Y después de esa conferencia yo he sido una persona muy afortunada porque yo siempre he recibido mucho feedback de todo. Y toda la gente, pero de los tres invitados, maravilloso, aprendí mucho, pero esa pelada,
Pedro, todo lo que decía esa pelada me llegó al corazón, pero todo lo que esa niña ha vivido, yo quiero vivir. Que yo decía, fue pucha, llevo mucho tiempo guardando mi estilo de vida, guardando las cosas en las que yo creo, creyendo que pueden ir en contra del bienestar y de las herramientas que yo ofrezco. Y Mariana lo hace llena de orgullo y tocó muchos corazones. Entonces cuando yo dije quiero invitar a Salomé, lo hice solo porque siento que en la actualidad muchas personas han buscado este apoyo, este refugio psicológico o de bienestar, porque ahorita hay muchas cosas, temas de meditación, temas de yoga, temas, muchos cursos, muchos talleres. Todos hemos buscado primero esas herramientas y ahora hemos buscado de pronto fortalecer esa espiritualidad o esa relación con Dios. Tú fuiste todo lo contrario durante toda tu vida, siempre tuviste esa relación con Dios y tuviste que buscar herramientas nuevas. Estoy dando todo este contexto porque quiero llegar a algo muy puntual. Está bien, te puedo interrumpir una cosita. Sí. Que yo creo que todos necesitamos creer en algo, en cualquier cosa, en algo. Entonces siempre en el ser humano está esa búsqueda de una creencia, ya en lo que sea que quieran llamarlo, de la manera que lo quieran llamar, tenemos esa necesidad porque somos seres tripartitos. Y hace poquito leía una frase que decía como que se requiere la misma cantidad de fe para creer como para no creer. O sea, tú necesitas fe para creer que en una explosión se creó los seres humanos y tienes una huella dactilar diferente a la tuya y a la tuya y a la tuya. También tienes que tener fe para creer que eso es así y que una explosión hizo que las flores fueran de alguna manera o la otra. O tienes que tener fe también para que un Dios súper poderoso te haya creado a ti de la manera que te creó. Entonces también es escoger en qué crees, pero sí, lo que tú dices, todos tenemos esa búsqueda de en qué creo. Claro, y empecé a fortalecer mucho más esa relación como directa con Dios y a revelar más cosas. Por ejemplo, yo en mis close friends en Instagram hablo mucho, cuento muchas cosas, pero yo le canto mucho a Dios. Yo amo la música cristiana, amo la alabanza, canto horrible. Hermoso, espectacular. Pero empecé, por ejemplo, a compartir videos de eso, cantando, yo aquí en mi casa haciéndome el desayuno y cantándole a Dios. Empecé a compartir más cositas que aprendí en la iglesia, en mis close friends, a veces sí en el perfil público y todo. Y hace unas 5 semanas, una de mis amigas me dice, hola, ¿hoy vas a ir a la iglesia? Yo, sí, ¿puedo ir contigo? Yo, sí, claro, vamos. Hace 2 semanas salí a almorzar con un amigo que no veía hace 3 años. Y hablamos del tema espiritual. Yo llegué a mi casa, le mandé un mensaje, le dije, la pasé súper bien, me encantó verte, el cariño sigue intacto. Y me dijo, cuadremos para ir en estos días a su iglesia, que quedé con curiosidad. Que yo dije, fue pucha, he ido toda la vida a la iglesia, toda mi vida he creído en Dios, pero desde que soy psicólogo y tengo tantas herramientas, lo único que he hecho es entregarle herramientas a las personas y hablarles Que también es válido. Sí, ya, pero claro, dejé de dar consejos, yo nunca le decía a una amiga, pídele a Dios, o ora por esto, yo le decía, mira que tienes que sanar, mira que está por allá ¿Qué de pronto, apego tienes? literal, o sea, me alejé mucho ya de esa vida espiritual porque creía que las dos cosas tenían que estar separadas. Entonces, todo esto para decirte o preguntarte que conmigo ha sido diferente porque siempre hemos tenido una relación muy íntima y como lo dije al inicio, eres una de las personas que ha hecho que yo fortalezca mi relación con Dios y que no me despegue de él, porque incluso cuando me he querido alejar, me has dicho, baby, órale, pídele que te muestre. Pero si yo no fuera tu mejor amigo, si no fuéramos tan cercanos y supieras que esas herramientas emocionales y psicológicas no están siendo suficientes, ¿cómo me acercarías a Dios? ¿Cómo me mostrarías esa posibilidad? Hace poquito tuvimos un espacio en el Día de la Mujer, en la oficina. Y pues allá no todos son creyentes, pero hay unos que sí y unos que no. Y hace poquito entró una colaboradora nueva. Y hicieron un espacio el Día de la Mujer y ella empezó a llorar impresionante, impresionante. Y yo sentí en mi corazón, ve y háblale. Entonces yo le dije, ¿cómo le hablo? Porque claro, el temor, ¿cierto? Yo no voy a decirle, ¿tú crees en Dios? No, como que yo... Pero hay algo que yo siempre he utilizado y es, ¿me dejas orar por ti? Entonces yo le dije, ¿me dejas orar por ti? Y ella llorando y me decía, está bien. Yo le dije, ¿quieres que ore por algo en específico o que ore en general? Entonces ella me contó una situación y yo empecé a orar por ella. Cuando terminé de orar por ella, ella me dijo, siento paz. Yo siento que para mí, a mí no me importa que me digan, ella es cristiana, religiosa, nada, sino que yo quiero que con mi vida las personas conozcan a Dios de una manera diferente, a un Dios de verdad. Entonces, en este caso, yo no le dije a ella, es que en la Biblia dice esto, es que, ¿qué es lo que tienes con esta persona que tú me estás contando? Mira, en la Biblia dice que no, sino que fue como, de alguna manera, poderle mostrar ese amor de Dios de una manera diferente, simplemente tomándome el tiempo de sentarme con ella y decir, déjame orar por ti. Entonces, yo siento que ese es como mi acercamiento. Misalo, y yéndonos
al otro grupo de personas, no quisiera decirlo así, pero a las personas que siempre han sido parte de tu vida cristiana, ¿cómo les aconsejarías ahora buscar esas herramientas extras? Uf, yo a todo el mundo le digo. O sea, para mí no es como, ay, tabú, no. Como te digo, en ese momento como que lo fue mientras yo también descubría que era, pero para mí la ciencia está por algo, las herramientas está por algo. A mí poder entender cómo funciona mi mente, cómo funciona la ansiedad, cómo funciona la depresión, o sea, como darle palabras y términos a lo que yo estaba sintiendo, fue una herramienta súper poderosa. Entonces yo le diría, busca una persona que creas que te pueda aportar, porque también hay de todo tipo de profesionales, ¿cierto? Pero sí, o sea, busca esas herramientas. Todo lo que sea para tu crecimiento, búscalas. ¿Qué aprendiste sobre ti y qué aprendiste sobre tu vida espiritual con toda esta transición y toda esta transformación? Aprendí sobre mí que no era una persona tan estable como pensaba. Aprendí sobre mí que no me conocía tanto como yo creía. Yo creía que Salomé era esta persona que creía esto, que le gustaba esto, que hacía lo otro. Y después de esa crisis, como que fue volver a redescubrir quién era yo de verdad. Y no solamente la imagen que de pronto todos me habían creado, porque yo siento que creciendo siempre había como ese estándar de perfección, como La que yo, niña buena. claro, yo tenía que ser perfecta, yo nunca he dicho groserías, yo nunca he fumado, no he tomado, no me he drogado nunca y siempre, y digamos que no fue como que, ay, tengo que ser perfecta, no, eso ya estaba tan instaurado en mí que ni siquiera era un esfuerzo, pero sí fue como, bueno, que me gusta de verdad, y no solo porque me dijeron que me gustaba, o que quiero hacer, que de pronto antes era como, está supremamente prohibido, no te vistas así, no digas esto, y empezar a descubrir también quién era esa Salomé. ¿Qué edad tenías Ay, yo no me acuerdo cuándo eso pasó. cuando empezaste este nuevo descubrimiento? 22, 3, más o menos. Ok. ¿Qué le dirías a quien siente culpa por buscar ayuda en un mundo que no es espiritual, sino psicológico o científico? Voy a pensarlo. Es que yo siento que la culpa es una batalla tan interna que a veces las personas diciendo cosas como que no ayudan. Eh, pero yo le diría que se dé la oportunidad. Así como cuando las personas dicen, yo no quiero nada con Dios y nada, date la oportunidad. O sea, háblale hoy, ya. No te obligues. Lo mismo con estas herramientas, como date la oportunidad. Lo peor que puede pasar es que no te guste y lo dejes de hacer. Pero si sabes que tienes un vacío o hay un desbalance en tu vida, busca qué puede ayudarte a equilibrarlo. Vamos con la última. Está bien. Si pudieras hablar con la Salomé que estaba atravesando ese momento, que tenía miedo, dudas o ansiedad, ¿qué le dirías? Yo le diría que sea un poquito más amable con ella misma, que no se tire tan duro, que tenga más gracia así, y misericordia como la tiene con las demás personas, que lo tenga con ella misma. Porque siento que eso fue lo más difícil. Yo fui demasiado dura conmigo. Como, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? Y como contra mí, contra mí, contra mí. Y que entre más rápido se perdone, más rápido va a ser libre. Ok, I love you. Venga, vivo. Muchas gracias. Con mucho gusto. De verdad que para mí poner en palabras la relación que tengo con Dios y poder como que las personas también vean esto, que pueden existir ambas cosas juntas, esa vida espiritual, esas herramientas de bienestar, o incluso la gente que cree en otras cosas, pues holísticas, universales y demás. Sí, creo que hoy en día reparto mucho un discurso y es no se casen con algo y busquen. Si se casan con Dios, mucho mejor. Pero pues busquen y experimenten. Esto fue lo que escribí para tu capítulo. Tener fe no significa no quebrarse, no significa tener siempre claridad, ni saber cómo sostenerlo todo. A veces, creer también implica reconocer que necesitamos ayuda, que abrirnos a nuevas herramientas no nos aleja de aquello en lo que confiamos, sino que puede convertirse en otra forma de cuidado, de conciencia y de amor hacia nosotros mismos, porque hay procesos que no llegan para romper nuestra fe, llegan para transformarla, profundizarla y enseñarnos nuevas maneras de sostenernos. Esto fue Algo dentro de ti.